Hacia el año 1648 salía al público un libro que su autor titulaba El contentamiento cristiano, una joya rara. Por un autor llamado Jeremiah Burroughs. Creo que él murió antes incluso de que el libro saliera al público. Pero eso me parece muy, muy llamativo, especialmente cuando nosotros pensamos y tendemos a pensar o tenemos esa tendencia a creer y a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Sospecho que cuando el autor, estamos hablando de más de 400 años atrás, plasmaba lo que él plasmó y lo que vemos a través de este libro, es porque hace 400 años atrás encontrar el contentamiento, el gozo y la felicidad ya era algo complicado, era algo difícil. Encontrar satisfacción, encontrar el gozo, lo que algunos llamarían felicidad. Esta charla, esta mañana, la he titulado Contentamiento, una joya rara. ¿Por qué es importante y por qué creo que esto es importante? Porque parece que después de todo, las cosas no han sido muy diferentes en los últimos 400 años. Parece que las cosas no han cambiado mucho. El contentamiento, y lo llamamos una joya rara, y eso parece estar de acuerdo o en desacuerdo con nuestros derechos. Yo recuerdo cuando era un niño que en el colegio me decían y me enseñaron que uno de mis derechos era derecho a ser feliz y que tenía derecho a la felicidad. La canción dice, tengo derecho a ser feliz. Y eso parece tener sentido. Después de todo, cada uno de nosotros debería rebosar de felicidad. Sin embargo, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Cuando ustedes salen cada día a la calle, tal vez cuando salen del trabajo, independiente del sistema de movilidad que usemos, tal vez a la hora que regresemos a casa, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, quiero preguntarles, ¿lo que ustedes ven es gente feliz? ¿Ustedes ven gente contenta? Aún más, esta mañana sería bueno que nosotros, cada uno de nosotros nos hiciéramos la pregunta a nivel personal. ¿Soy una persona feliz? ¿Tú eres una persona contenta? ¿Te has preguntado eso alguna vez? O tal vez todos los días te levantas tratando de buscar la felicidad, tratando de encontrar el contentamiento. Y tal vez la respuesta a esa pregunta, ¿soy una persona completa, plena? Es no. Entonces, creo que después de todo el contentamiento sí es algo raro, cuando debiera ser algo tan común. Cuando pienso en esas cosas, hay dos cosas importantes por las cuales siento que puede ser raro el contentamiento. Una es porque siento que cada vez es más difícil encontrar la felicidad. Desde la perspectiva bíblica, ¿sabían ustedes que el mundo como lo conocemos ahora cada vez está en decadencia? Y cada vez el mundo está más roto. Y cada vez el mundo está más y más mal. Así que desde una perspectiva bíblica tiene sentido que cada vez seamos más infelices. Pero la buena noticia es que también a la luz de la Biblia, desde una perspectiva espiritual, el gozo, el contentamiento en medio de esa decadencia continua que sufre nuestro sistema, el mundo, también el gozo es posible. ¿Sabían ustedes eso? Y eso es genial, esa es la buena noticia. No es solamente posible, sino es algo que Dios nos ha prometido y es algo que incluso Dios nos insta, nos invita a que nosotros encontremos. No el gozo que da el mundo, sino el gozo verdadero. Así que Pablo, que es nuestro personaje que estamos estudiando, creo que es el modelo por excelencia acerca de lo que vamos a estar hablando esta mañana. ¿Cómo es que se puede experimentar el gozo? ¿Cómo es que podemos ser personas contentas en medio de un mundo roto?
¿Cómo es que Pablo aprendió eso? ¿Cuál es la base de ese verdadero gozo que permanece? Espero que a partir de esta mañana, pasando por los siguientes domingos, Dios nos enseña cómo es que podemos ser personas contentas, satisfechas, en medio de un mundo que cada vez está peor. Ojalá Dios nos habla y nosotros podemos encontrar el secreto del contentamiento cristiano. Mi Señor, quiero darte gracias por darnos una oportunidad más de reunirnos como tu iglesia. Yo sé, Señor, que faltan muchísimas personas esta mañana, pero te ruego que tú guardas de ellas. Te ruego, Señor, que de una u otra forma tú también estás hablando a sus corazones en este día. Te doy muchas gracias por las personas que han llegado esta mañana. Vemos algunos rostros nuevos y eso es algo que nos encanta, Señor. Porque después de todo, tu iglesia está en el mundo, estamos en el mundo para eso, para ayudar a que otros te puedan conocer. Y si ellos no tienen una relación personal contigo esta mañana, si tú no eres el Salvador de ellos y esta mañana ellos salen de este lugar con una relación contigo, estaremos muy felices por eso, Señor. Así que te ruego que hables a cada uno, habla a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Queremos escucharte. Quédate en medio nuestro, Rey. Habla nuestras vidas en tu nombre. Amén y amén. Ok, bienvenidos todos una vez más a Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Siempre nos encanta decir estas cosas. Existimos por 3 razones: para conocer, conectar y ¿qué más? Y compartir. ¿Conocer a quién? A Jesús, a Dios de manera personal. No lo que dice mi vecino, no lo que dice la iglesia de lado. Sí, puede que la iglesia de lado y mi vecino estén hablándonos de la Biblia, ¿cierto? De lo que Dios dice a través de su palabra, pero queremos descubrir a Dios de una manera personal. Cada uno de nosotros tener una experiencia con Dios. Y luego hablamos de conectar. ¿De conectar con quién? Con la familia de Dios, que es ¿quién? Somos ¿quiénes? Nosotros, su iglesia, ¿cierto? Pero luego queremos compartir, ¿cierto? Porque no queremos simplemente estar llenos nosotros, sino que queremos compartirlo con aquellos que aún no conocen de Jesús, ¿ok? Entonces, para eso existe Conviva Norte, y ustedes están aquí esta mañana, así que bienvenidos todos a Conviva Norte. Rápidamente quiero que vayamos a la Biblia y quisiera que fuéramos a Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo, que es quien escribe Filipenses, o esta carta que está dirigida a la iglesia que estaba en Filipos, escribe estas palabras y creo que son muy, muy acordes y son la base de lo que vamos a estar hablando esta mañana, pero también los siguientes domingos. Estamos en el capítulo 4. Si no tienes una Biblia física, si no tienes una Biblia física, podemos regalarte una Biblia física, pero si no la tienes esta mañana, puedes seguir los textos en la pantalla o puedes abrir tu celular tu aplicación en el celular. Aunque siempre digo, no me gusta eso porque a veces nos distraemos, ¿cierto? Sí, ok. Vamos a leer el versículo 10 de Filipenses 4 hasta el 13. Quiero leerlo en 2 versiones, porque me gustan, la diferencia. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está escribiendo a una iglesia que le ha ayudado mucho en sus necesidades. Y Pablo dice: ahora ustedes pueden hacerlo otra vez. Y Pablo dice: yo sé que no lo habían hecho porque no habían tenido la oportunidad. Pero Pablo dice: yo sé que el deseo en sus corazones es apoyarme, pero ahora pueden hacerlo otra vez. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¡Wow! Esa es la palabra clave, por lo menos en los siguientes 3 domingos a partir de hoy. Cualquiera que sea mi situación. Y noten lo que sigue, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, ¿como para qué? Para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué diferencia! A veces pienso en muchas publicaciones y la gente está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, ¿cierto? Y usamos ese texto y ese versículo como bandera. ¿Para qué? Como dicen los jóvenes, para tragarnos al mundo, ¿cierto? ¿Es eso? Hay que ir un poquitico más a fondo. Pablo está diciendo aquí mismo algo que es importante que nosotros entendamos. ¿Realmente a qué se refiere Pablo cuando después de mencionar lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Quiero leerlo en otra versión. Eso creo que es la Biblia de las Américas. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad o el recurso. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, y eso me encanta, por eso están mayúsculas, lo tengo también en mis apuntes en mayúsculas. Pablo nos habla de un secreto, hay un tesoro. ¿Los tesoros son comunes? No, son raros. Y qué bueno que estamos hablando del contentamiento cristiano, una joya rara. Vamos a descubrir ese secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando hay abundancia, ¿cierto? Qué bueno es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todo está en línea, ¿cierto? Con nuestros deseos, con nuestras peticiones, con nuestras necesidades. Tengo un amigo y me encanta y creo que tengo que darle el crédito a él. Hablamos, le escribo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Fulanito, ¿cómo va todo? Y él me dice, todo va de acuerdo al plan. Y digo, tienes que darme la clave para que todo también en mi vida vaya de acuerdo a mi plan. Y luego dice, todo va de acuerdo al plan de Dios. Porque el mío no funciona. Y cada vez que hablo con esa persona, me encanta escuchar eso. Todo es mejor cuando va de acuerdo al plan. ¿Al plan de quién? Al plan de Dios. Si notamos bien, Pablo está hablando de contentamiento. Y nosotros esta mañana estamos hablando de contentamiento y estamos diciendo que es una joya rara. Y yo estoy completamente de acuerdo con este título. Es una joya porque ¿quién no quiere estar feliz? Después de todo, ¿quién no busca la felicidad? Hay una canción romántica que mi hermana escuchaba. Dice, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¿Recuerdan la canción de los Rolling Stones? Satisfaction. Uy, mi inglés ha mejorado muchísimo, ¿cierto? No, ese es sarcasmo. Pero Mick Jagger decía, no puedo encontrar la satisfacción. Intento. ¿Y saben cuál es el problema? Que yo miro a los Rolling Stones y digo, qué tipos tan exitosos. Yo quisiera romperla en el mundo como lo han hecho estos hombres. Excelente banda, me encantan los Rolling Stones. Espero que ustedes no tienen problema con que el pastor está diciendo que le gustan los Rolling Stones. Pero Mick Jagger buscó la satisfacción y según la canción, todavía no la había encontrado. ¡Wow! Es una joya porque lo buscamos, porque anhelamos el gozo. Pero es raro porque, como decíamos, no es muy común ver personas felices en nuestro mundo, ¿cierto? Entonces, Pablo nos dice que ha aprendido a estar contento. Y creo que esta es la clave principal. Si nos damos cuenta, Pablo está diciendo que tiene necesidad y aún así está contento, ¿cierto? Incluso habla de una situación y una necesidad tan básica como de tener hambre y aún así
estar contento. ¿Cómo es que funciona eso? En serio, ¿cómo es que yo puedo estar con muchas necesidades y aún así estar contento? No parece muy cuerdo o coherente que hablemos incluso de estar con el estómago vacío y aún así estar contento. El mundo te dice, cuando no tengas ninguna necesidad, de hecho lo que muchos líderes y pastores y todo este movimiento de la prosperidad te promete es: acércate a Dios y todo estará perfecto. ¿Saben qué nos dice Pablo? He aprendido a estar contento. No porque todo está satisfecho. Aún en medio de necesidad y las necesidades más comunes al género humano, Pablo ha podido experimentarlas, pero en medio de eso, él se ha gozado. Y es interesante que pensamos en algo. Aun cuando hay necesidad, las cosas pueden ser peor. ¿Sí o no? Una cosa es, bueno, no saber de dónde vamos a pagar el arriendo este mes. Tal vez esa es una realidad muy común para nuestra gente, para la gente de nuestra comunidad. Eso no es muy difícil entenderlo. Y es posible que una cosa es estar luchando, ¿cómo vamos a pagar el próximo mes de arriendo? Pero la cosa puede ser peor si no estamos contentos. Podemos tener úlceras, ¿cierto? Desarrollar úlceras. Podemos tener un dolor de cabeza. Y la cosa se puede volver peor en medio de esas necesidades. Yo recuerdo hace casi 15 años cuando mi madre estuvo en cuidados intensivos y ella estuvo muy mal. Incluso por un momento se creyó que ella podía estar teniendo cáncer de colon o haber desarrollado un cáncer. Obviamente eso nos preocupó mucho, pero el médico nos dijo algo que nos llamó la atención. Y el médico dijo: la verdad es que el cáncer que produce o que se produce a través del estrés, o el estrés está produciendo más cáncer en las personas que cualquier otra cosa. El estrés, los afanes, la falta de contentamiento es algo que está causando estragos, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Esa es una realidad. Así que creo que no es casualidad que Dios nos está hablando del contentamiento. Entonces, si en realidad deseamos experimentar el gozo verdadero, ese que dura, necesitamos conocer la fuente del verdadero gozo. Y necesitamos conocer y sumergirnos un poquito en lo que fue la historia o la experiencia del apóstol Pablo. Y lo primero que él nos dice es que él nació siendo una persona contenta. Él fue un niño feliz desde el principio. Lo llevaron al mejor jardín, donde tenían el mejor sistema para tratar con los niños y enseñarles felicidad desde el principio. No. Él nos dice que aprendió. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que él aprendió? Siendo un hombre de, no sé, tal vez 30 años o más. ¿Significa que nació aprendido? No, no se nace con eso. De hecho, las mamás le dicen a sus hijos que no se nace aprendido, ¿cierto? En muchas dinámicas de la vida. ¿Saben? No nacemos con esto. Si Pablo dice que él lo aprendió, es porque no es algo que ocurre de manera fortuita. No es algo que uno de repente una mañana se despierta y dice: hoy estoy contento, hoy estoy feliz. Eso sería genial, ¿no? Sería tan chévere que de repente un día, pero espera, estoy tan feliz, ¿y por qué? El arriendo sigue sin pagarse, y no es porque hayamos sido irresponsables, es porque no hemos tenido. La salud no es la mejor, las cosas no han cambiado, pero estamos contentos. No me duele la cabeza, no tengo esas montañas aquí. ¿A ustedes se les hacen esas montañas aquí? ¿Sí? A propósito, tengo que ir a... Pero
pero no ocurre de manera fortuita, no ocurre por inercia. Es decir, no es algo que uno dice simplemente, el nirvana, ahora estoy feliz. No ocurre de esa manera. Si Pablo dice que aprendió, es porque se tiene que aprender. Y si él dice que lo aprendió, qué bueno que se puede aprender. ¿Ustedes han escuchado la canción de Celia Cruz? ¿La vida es un carnaval? A 2 mesecitos, bueno, estamos a menos de 3 mesecitos de bailarla. La vida es un carnaval. ¿La conocen? ¿No? Bueno, Celia Cruz, si me ayuda, Samu, y tal vez han visto eso, Celia Cruz viendo cómo tu vida no es un carnaval. Porque Celia Cruz dice, todo aquel que piensa que la vida es cruel, tiene que saber que no es así, que la vida es un carnaval. Pero pensemos en materia práctica. ¿Ustedes creen? ¿O lo que la gente les comunica es eso? ¿Que están en un carnaval? ¿Tú vas a un carnaval a llorar? ¿Tú vas a un carnaval a sufrir? No, tú vas a un carnaval a gozar de la vida. Y entonces esa gente creativa pone esas imágenes y dice, alguien que le diga a Celia Cruz que por favor, la vida no es un carnaval, como ella piensa. Pero ¿saben qué nos dice Pablo? Que él aprendió el secreto del contentamiento. Interesante. Esto es muy, muy interesante. Ahora, uno de los problemas tal vez que tenemos con eso de la felicidad y de encontrar la felicidad es porque aunque el mundo nos ha dicho que tenemos que buscarla, que tenemos el derecho, tal vez nos ha enseñado la fórmula incorrecta. De hecho, cuando uno habla, ¿cuál es la fuente de felicidad del mundo? Tener más y más y más de lo que el mundo nos ofrece. Tal vez ni siquiera sea tener más y más y más, cada vez más de lo que el mundo nos ofrece. Tal vez la felicidad sea tener un poquito más que los otros. Y en eso radica la felicidad de muchas personas. Y si no me di cuenta, yo también estoy buscando muchas veces la felicidad desde ese punto de vista y bajo esa fórmula. Entonces de repente voy por la calle y voy feliz en mi carrito y veo el tipo en la camioneta. Y ya no soy feliz con mi carrito. Voy a jugar tenis, algo que amo hacer, algo que Dios me da la oportunidad de hacer. Y de repente estoy con que el zapato me está tallando un poco. Y llega el compañero con sus tenis de casi $1,000,000. Y digo, están bacanos. Y entonces digo, y de repente no me siento tan chévere. La felicidad que el mundo nos ofrece radica en lo que ocurre en nuestro entorno. Y por eso es pasajera. Por eso es tan efímera. Creo que entonces necesitamos empezar a invertir la fórmula. Creo que el problema no es que estemos buscando el gozo. Creo que el problema es que lo estamos buscando bajo la fórmula inadecuada o bajo la fórmula que no nos funciona. Pablo tenía un pensamiento diferente al del mundo porque había experimentado el verdadero gozo. De hecho, él podía hablar del verdadero gozo ya que había conocido la fuente del gozo verdadero. Y esa es la gran diferencia. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender lo siguiente. Necesitamos entender que hay un vacío en nuestro corazón en forma de Dios. Hay un vacío. Hay un vacío en el ser humano. Y cuando Pablo nos dice que él aprendió, es importante que nosotros entendamos esta realidad. Y quiero pasar esta mañana tratando de colocar la plataforma para lo que viene después. Si es que nosotros deseamos encontrar el verdadero contentamiento. Y creo que es importante que empezamos por aquí, entendiendo que todos nacimos con un vacío. Todos llegamos al mundo con una necesidad. Eso es interesante y es triste a la vez. Pero todos nacimos con un vacío, casi que de fábrica. Así que todos tenemos
un vacío en forma de Dios. Y esa es la forma poética de decirlo. ¿Cuál es la forma no poética de decirlo? Estamos separados de Dios. Estamos lejos de Dios. Estamos lejos de la verdadera fuente de gozo. Esa es la razón por la que el mundo y por la que nosotros a veces no logramos encontrar esa plenitud. Quizás ustedes han escuchado que allá en Génesis, cuando todo comenzó, el hombre tenía todo. Si ustedes han leído el relato de Génesis, ¿en qué momento Dios crea al hombre? ¿Al principio? ¿Para que el hombre se mate sembrando arbolitos? No, eso fue un milagro. Dios con su palabra dijo que nazcan y todo nació. ¿Y saben dónde estaba el hombre? No estaba en el escenario todavía. ¿Y saben cuándo Dios coloca al hombre en el huerto? Cuando el huerto tiene todo, y cuando digo todo es todo, para que el hombre esté pleno, esté satisfecho. No faltaba absolutamente nada, porque incluso, y lo más importante, Dios y el hombre tenían una relación que era perfecta. Así que al hombre no le faltaba absolutamente nada. Y ya estoy hablando de cuando ya Eva estaba, ¿sí? Porque el hombre estaba como, wow, faltaba algo, ¿cierto? Y entonces Dios pensó en Eva, pero todo ahí marchaba a la perfección. Pero también sabemos que después del pecado hubo una separación, ¿cierto? Y el hombre fue expulsado de ese Edén. Y entonces, a partir de ese momento, las cosas cambiaron. Y entonces el hombre toda la vida, toda su vida, ha estado tratando de llenar ese vacío que quedó cuando fue expulsado de Edén. Salomón, uno de los hombres más sabios, si no el más sabio que haya existido en la historia de la humanidad, escribió lo siguiente. Y quiero que vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Estamos hablando de lo que pasó después de que se fracturó esa relación especial que Dios tenía con el hombre en Edén. Vino el pecado, hay una separación, y noten lo que ahora nos dice tantos años después Salomón. Versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés. Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo todo hermoso en su tiempo? Dios, ¿cierto? De hecho, en Edén, cuando Dios ve a toda su creación, toda la naturaleza, todo el universo, la Biblia dice que Dios dijo, he aquí todo es bueno. Pero cuando creó al hombre, el autor bíblico añade, he aquí todo es bueno en gran manera. Eso es genial. Entonces Salomón está como retomando esas palabras del proyecto inicial de Dios, y no es que Dios tenga plan B, sino como fue en el principio. Y Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios hizo o que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay varias cosas que yo quiero que resaltemos en este versículo. Es solo un versículo, pero tiene tantas cosas que enseñarnos. Así que lo primero que quiero que entendamos o que consideremos es que Salomón dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Saben? Todo lo que Dios hizo, está haciendo y hará, ¿es qué? Es hermoso, es maravilloso, es bueno. Pero es así como nosotros lo vemos. Es difícil, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Aquí viene lo siguiente que quiero que consideremos. Puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos con una proyección para la eternidad.
Dios puso en cada ser humano, en cada uno de nosotros, un elemento que es eterno. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No fuimos hechos para lo pasajero, para lo efímero, sino que Dios nos hizo con un propósito que es eterno. Lo siguiente que se nos dice en ese texto es que el hombre no alcanza a comprender. ¿Por qué no alcanza a comprender? Eso es interesante. Hubo cosas que fueron ocultas, incluso el pecado nos ciega ante la perspectiva de Dios. El pecado es como un velo que nos impide tener la perspectiva de Dios, tener la dirección y entender los planes de Dios. Segunda de Corintios, sin que perdamos Eclesiastés, capítulo 4, versículos 3 al 4, Pablo está escribiendo a la iglesia y les está diciendo, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde o los que no creen. Satanás o el enemigo, quien es el Dios de ese mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden ese mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Sabe qué pasó cuando el hombre cayó en pecado? Hubo como un velo que nos impide ver el plan de Dios, conocer la voluntad de Dios. Entonces, aunque fuimos creados para la eternidad, se nos es difícil ver más allá del hoy, ¿cierto? Esas son parte de la consecuencia del pecado. Y si no nos proyectamos hacia la eternidad, entonces ¿vivimos para la eternidad? No, vivimos para la hora. Vivimos para el aquí. ¿Y cómo percibimos el ahora? ¿Como algo bueno? ¿Como algo que nos llena? No. Es difícil encontrar el contentamiento en medio del aquí y el ahora. Cuando veo estas cosas entiendo por qué es tan difícil entender el contentamiento. Y algo que también emana de Eclesiastés 3:11 es que después de la caída, después del pecado, perdimos no solo la noción de lo que es bueno, sino también la noción del tiempo. Todo lo vemos malo y como diría el profeta, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Y qué pasa con el contentamiento y el gozo en medio de toda esa realidad? Se pierde. Es imposible que lo entendamos. Entonces no solo perdimos la noción del tiempo, de lo eterno, ya que vivimos para el aquí y el ahora, pero también perdimos la noción de lo que es bueno. Y si a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, y si no tenemos algo que nos motive más allá del aquí y el ahora, entonces no queda otro camino sino el de la insatisfacción, el de la infelicidad, el de la amargura y de otras tantas cosas. Punto número 1, ¿cuál era? Dije que tenemos un vacío en forma de Dios, lo que significa que solo puede llenarse a través de Dios, ¿cierto? Con su plan, con su voluntad, entendiendo o teniendo su perspectiva. 2, aunque tratamos y entendemos esa realidad, estamos tratando de llenarlo de la forma incorrecta o con aquello que no satisface nuestras vidas. Creo que incluso naturalmente nos hemos dado cuenta que tenemos una necesidad, que tenemos un vacío. Pero aún así, a veces no podemos identificarlo. Y cuando lo hemos identificado, estamos tratando de llenarlo de la manera equivocada. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Está bien? Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas, ¿recuerdan Eclesiastés que decía? Ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra que Dios ha hecho.
Y luego Pablo nos dice cuál es la razón que no podemos entender muchas de esas cosas. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura. ¿Qué necesitamos para empezar a comprender la obra de Dios? Tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. No hay otra forma de comprender las cosas que Dios nos habla y tiene para nuestra vida. Si queremos experimentar el gozo verdadero, el contentamiento, ¿por dónde deberíamos comenzar? Por tener un discernimiento espiritual. Muchas personas no entendemos y hay cosas que van a ser secretas y que solamente vamos a entender en la eternidad. Pero hay otras que ni siquiera entienden lo mínimo acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Así que debemos empezar por tener el discernimiento espiritual. Hay que empezar a profundizar, no en el efecto, sino en la causa. Dios es nuestro creador, Él es quien nos diseñó, Él es quien sabe mejor lo que necesitamos y cómo funcionamos. Así que si queremos vivir vidas plenas, ¿a quién deberíamos acudir? A Dios, que es quien nos diseñó. Él es quien comprende mejor nuestra vida. Y me gusta pensar en eso de causa y efecto. El problema es que nos hemos dejado cautivar por el efecto y hemos ignorado la causa, ¿cierto? Vivimos maravillados de nosotros mismos, de todo lo que el hombre ha logrado hacer, y nos hemos olvidado del que le da las capacidades al hombre de hacer esas cosas. Entonces, necesitamos volver nuestra mirada a Dios. Necesitamos volver nuestra mirada a donde todo comenzó. Necesitamos, en primer lugar, conectarnos con Dios. Él es la fuente del verdadero gozo. Dios es la única fuente del contentamiento y del gozo verdadero. Dios no necesita a nadie para que le dé felicidad. ¿Habían pensado en eso alguna vez, en algún momento? Antes de que Dios pensara y creara el universo, antes de que Dios te creara a ti y a mí, Dios estaba aburrido. ¿Qué hago? ¿Creen ustedes que Dios pensó en el universo porque necesitaba algo que hacer, que le diera felicidad? De hecho, creo que si nosotros somos la fuente de felicidad de Dios, Dios no es feliz. Eso lo puedo decir con toda seguridad. Pero ¿saben? Hay que invertir el pensamiento. Funciona de la manera distinta. Dios es la fuente de gozo porque Él es el gozo. Dios no necesita a nadie para hacerse feliz. Nosotros sí. De hecho, pensamos que necesitamos personas que nos hagan felices. De hecho, pensamos que necesitamos un empleo que nos dé la felicidad. Pensamos que es una familia. Pensamos que es que el mundo esté mejor. Nosotros sí pensamos, y si necesitamos de alguien que nos haga feliz. Dios no. De modo que Dios es la única persona, el único ser que puede prometernos verdadero gozo porque Él es el gozo. Él puede hacerlo. De hecho, cuando vamos a Juan, capítulo 1, versículo 16, estoy hablando del Evangelio, noten lo que dice Juan. Dice, de su plenitud, de la plenitud de Cristo, ¿cuántos recibimos? Todos recibimos gracia sobre gracia. ¿Qué es plenitud? Sentirnos llenos, completos, en abundancia. Eso es plenitud y es lo que Cristo quiere que nosotros experimentemos. Luego, un poquito más adelante, Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Ese es el mundo como lo conocemos, como lo vemos, como lo percibimos en este momento. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Sí,
Podemos llamarlo de muchas formas. De hecho, la Biblia se refiere a él como de muchas formas. A veces prefiero usar ese término Satanás porque es que nosotros o la iglesia ha satanizado todo. Y no necesariamente es así. Pero el enemigo número uno de la humanidad y de Dios, sí, es el diablo, es Satanás. Desde el principio él quiso obstruir y dañar la obra que Dios había hecho. Y ahora nos presenta eso que Dios hizo bueno como malo. Y lo vemos malo y nos es difícil verlo como bueno. ¿Por qué? Porque él vino y sí, robó. ¿Robó qué? Robó la esperanza en los corazones. Robó la fe. Nos ha mentido. Ha destruido. Sí. ¿Ha matado? Sí. Y por eso todo lo que vemos lo hemos destruido. Y entonces es difícil encontrar contentamiento en medio de ese mundo. Pero noten lo que sigue. Hay un punto y coma después de ese destruir. Jesús dice, yo he venido, ¿para qué? ¿Y la tengan qué? Sí. Eso es lo que pasa. No es fácil encontrar la felicidad en un mundo donde el ladrón ha venido a robar la esperanza, a robar nuestros sueños, nuestros propósitos, a matar el gozo, a quitar la paz, a destruir eso que nos da propósito. Pero qué bueno que tenemos un contraste. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Saben qué? Si Jesús vino, es porque no la teníamos. Eso es cierto, esa es una realidad. Y ciertamente muchos aún no la tienen, pero nosotros podemos tener esa vida única y exclusivamente en Jesús. De modo que no importa lo que el enemigo haya hecho, y se me traicionó el Millos. No importa lo que el enemigo haya hecho, lo que importa ahora es lo que Jesús hizo. Y nosotros podemos ir una y otra vez a Juan 10:10. El enemigo ha venido a matar, a robar, matar y destruir. Y podemos quedarnos ahí, viendo ese mundo roto, destruido, en donde cada vez a más personas se les quita la esperanza. Pero podemos mirar al otro lado y mirar a Jesús y recordar que Él nos ha prometido, en medio de esa realidad, sin quitar esa realidad, sin sacarnos de esa realidad, Él nos ha prometido una vida. ¿Cuál es el calificativo? Abundante. Una vida abundante. Entonces, Él dijo que ha venido a darnos esa vida abundante. La pregunta es, ¿tú ya te encuentras disfrutando de esa vida abundante? ¿Ya conoces a Jesús de una manera personal? Si deseas tener una relación personal con Él, esta mañana tú puedes comenzar. Y este es el principio de todo. Tú no puedes comenzar una vida con Jesús, entender el plan de Dios, entender una eternidad, si no tienes una perspectiva espiritual. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Para el hombre natural, eso es para el hombre que no tiene una relación con Dios, las cosas de Dios son locura. Y tú puedes tratar de entenderlas, tratar de comprenderlas, incluso puedes comprenderlas hasta cierta medida y puedes pensar que vas a vivir para eso, pero si no tienes una relación con Jesús, no es suficiente. Así que el primer paso es ese, es reconectarte con Dios, es tener una relación personal con Jesús. Y yo quisiera invitarte a que pensaras y meditaras en eso en esta mañana. Y si quieres cerrar tus ojos, está bien. Si quieres inclinar tu rostro, está bien. Y si eso te ayuda a desconectarte un poquitico de tu realidad, de la persona que está a tu lado, está bien. Eso no lo hacemos por ritual ni por algo extraño. Simplemente lo hacemos por cuestiones de que este es un momento entre tú y Dios.
puedes dejar esta mañana de lamentar los sueños robados y destruidos y comenzar a disfrutar las condiciones de una vida plena. Una vida plena que solo Jesús nos puede dar, que solo Jesús puede satisfacer en la vida de los que hemos decidido creer. Eso es genial. Pero la pregunta es, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús como tu Salvador personal? ¿Tú tienes una relación con Jesús establecida de tal manera que si en este momento, incluso saliendo de ese lugar, mueres, tienes la certeza de que vas a pasar la eternidad con Jesús? Si no tienes esa seguridad y quieres empezar una relación con Jesús esta mañana como tu Salvador personal, yo quiero pedirte que levantes la mano. Y con tu mano levantada esta mañana no nos estás diciendo, yo quiero dar el paso, yo quiero comprometerme con Dios, yo quiero cambiar. Tal vez sí, tal vez no. Pero tal vez con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero entender esto un poquitico más. Yo quiero que alguien me hable un poquito más de esto. Yo quiero tener la seguridad de que voy a pasar mi eternidad con Jesús. ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero que me expliquen esto mejor? Si hay alguien, puede levantar la mano. Tal vez no levantas la mano porque ya tienes una relación con Jesús. Y doy muchas gracias a Dios por eso y espero que así es. Que tú estás seguro, segura de que Jesús está en tu corazón, que Él pagó por tus pecados y que tu salvación está segura en Él. Pero también puede ser que tienes miedo a levantar la mano, tienes dudas y está bien. Y si esa es tu realidad, yo quiero pedirte un favor. Habla con la persona que te invitó si tienes preguntas respecto a Jesús. Pero no te quedes sin responder esas preguntas. Tal vez ya tienes una relación con Jesús, pero no estás disfrutando de esa vida plena. Yo quiero pedirte un favor. Quiero que no te desconectes de aquí en adelante. Y quiero que puedas seguir, que apartes en tu agenda este tiempo de iglesia, porque yo confío y tengo plena certeza de que a través de la Biblia, a través de su palabra, Dios nos va a revelar eso mismo que le reveló a Pablo, que le llevó a decir, estoy satisfecho. No importa lo que pase a mi alrededor, no importa cuáles sean las circunstancias, mi corazón está en gozo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de meditar en tu palabra y de hacerlo como familia. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque yo sé que es posible encontrar el gozo. Sé porque tú nos has dicho eso, porque tú no mientes. Y aunque el mundo, con sus estrategias, y aunque el enemigo, con toda su estructura y su andamiaje, pretenda robarnos la felicidad, matar el gozo, robarnos la paz, destruir nuestros sueños, tú has prometido gozo para tu iglesia, tú has prometido gozo para tus hijos y tú no mientes. Así que te pedimos, Señor, que podamos seguir caminando en tu palabra, en tu verdad, en una relación tan íntima contigo, que podemos descubrir el secreto de la verdadera felicidad, del verdadero gozo, de ese que dura, de ese que permanece, de ese que cuando el mundo mira, ni siquiera puede expresarlo con palabras, porque no viene de afuera, sino de adentro, donde solo tú y nadie más que tú lo puede colocar en tus hijos. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que es así y confío que nosotros vamos a aprender el secreto.
Gracias por tu palabra, Rey. Gracias por cada uno de mis hermanos. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No significa que estamos terminando, significa que vamos a tener un pequeño break. Primero, para darles la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos todos. Ahora vamos a poder ir a disfrutar de un delicioso café, a poder saludarnos, conocernos tal vez, porque hoy tenemos visitas y nos encanta también recibir las visitas. Así que hay alguien que nos acompaña por primera vez en este lado. Levánteme la mano, por favor. No sean tímidos. Gracias. Sí, nos acompaña alguien por aquí. Por aquí, wow, hay un rostro que por meses no vemos, pero que nos satisface en ver cada vez que tenemos. Y bueno, por la realidad ella no puede estar todo el tiempo en Colombia, pero qué grato es tenerte, señora Clara, con nosotros. Y por aquí hay alguien que nos acompaña, sí, tenemos 3 visitas por este lado. Eso nos encanta, nos encanta. Siempre decimos que lo mejor de las visitas es cuando las vemos llegar de nuevo. Así que esperamos tenerles de regreso. Para las personas que nos acompañan por primera vez, tenemos un código QR allá afuera. Si ustedes escanean desde su celular, ese código les va a llevar a una tarjetita virtual en donde les vamos a pedir unos datos mínimos. No somos cansones enviando tanta información. De hecho, a veces necesitamos mejorar en enviarla. Pero queremos estar en contacto con ustedes. Si de pronto no tienen el celular con la cámara o no les funciona, nos pueden decir a nosotros y nosotros les ayudamos, ¿ok? Y porque simplemente queremos estar en contacto con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos todos. Nos encanta, en serio, compartir este espacio con cada uno. Rápidamente, tenemos el Ministerio de Maná. Es una especie de comedor infantil aquí en este lugar todos los viernes. Si quieren saber un poquitico más al respecto, por favor, hablen con nosotros, pregúntenos cómo funciona. Los sábados, todos los sábados a las 3:30 de la tarde tenemos el grupo para chicos de 12 a 17 años y lo llamamos La Zona. Si conocen chicos en esa edad, por favor invítenlos y aquí los vamos a recibir bien. Y esto es especial. El 12 de octubre en Colombia celebramos el Día de la Raza, ¿sí? El sábado 14 de octubre les estamos invitando para tener una tarde de película. Le decía esta mañana a las personas de que estamos sirviendo que la verdad es que no le envidio nada a Cinemark, a Cine Colombia, excepto las sillas, sí, porque el maíz también lo preparamos rico. Entonces, la verdad, aquí es un lugar excelente para ver películas. ¿Qué queremos hacer? Queremos integrar no solamente la iglesia, sino tener un tiempo de integración con nuestra comunidad, ¿sí? Queremos abrir un espacio, una tarde de película que sea familiar para todos, en donde cada familia viene, tenemos un tiempo para compartir, pantalla gigante, sonido, mejor dicho, un cine completo. ¿Cuándo es? El 14 de octubre a las 6 de la tarde. Todos invitados, sábado de película, como nos gusta, sin gas, sin gastar mucho, genial, ¿ok? Sí, no vamos a gastar mucho, entonces es genial. De hecho, es gratis. Si ustedes inviten personas, inviten familias, sus vecinos.